Señores, justamente vamos a empezar a hablar hoy miércoles 3 de septiembre, vamos a comenzar a hablar acerca de la mentalidad. Mentalidad, ¿qué tipo de mentalidad? Mentalidad que normalmente no somos conscientes al momento de estarla trabajando. Mentalidad que de alguna u otra manera estamos muy ocupados normalmente en el día a día, estamos muy ocupados resolviendo cosas personales o de trabajo. Póngame un número 5. ¿Quién ha vivido ese tipo de situaciones? Que de repente dicen, perfecto, yo estoy escuchando de repente esos audios, me conecto a tal reunión y estoy trabajando, aparentemente estoy trabajando un tema de mentalidad, pero estoy muy enfocado normalmente en mis temas personales, en mis temas laborales, estoy como en la rutina diaria y eso pues se me olvida a veces el tema de la mentalidad, se me olvida seguir trabajando esa mentalidad, se me olvida seguir trabajando todos los tips, todos los hacks que me comparten, que he leído, que he escuchado, y nos embotamos en la rutina diaria. Y eso es lo primero que tenemos que empezar a salirnos. Necesitamos empezar a entender que somos personas humanas, pero que normalmente nos distraemos con tanta facilidad, ¿sí? Nos distraemos con tanta facilidad. ¿Por qué? Porque al distraernos con tanta facilidad, eh, porque al distraernos con tanta facilidad, perdemos el enfoque. Perdemos el enfoque, es muy fácil distraernos. Pónganme en el chat, me gustaría escucharlos, bueno, o leerlos. Pónganme en el chat qué tipos de distractores normalmente tú tienes en tu vida diaria y que esos distractores te terminan alejando de realmente lo que tú quieres. Te terminen alejando de realmente de la meta que tú te propusiste, porque probablemente te propusiste alguna meta en enero, en febrero, en marzo o si no, ahora en verano y dijiste, ya voy a cerrar este año increíblemente y te estableces esta meta. Sin embargo, muy probablemente, sí, muy probablemente no has llegado a esa meta porque has tenido algunos distractores. Entonces, pónganme en el chat qué distractores has tenido, ¿sí? ¿Qué distractores crees que has tenido que te han impedido avanzar o te han retrasado de esa meta que tanto anhelas? Los leo por ahí. Ay, ¿a poco nadie se distrae? Todos son muy ordenaditos, nadie tiene distractores, no lo creo. Dicen, de estar personas salgan las cosas como quiero, quiero que sigo buscando nuevos prospectos. Sí, pero ¿cuáles han sido tus distractores? Cada en mi caso, falta de organización, sí, pero sé más específica, porque yo puedo decir, tengo desorganizado mi cajón de mi escritorio, ¿no? Y bueno, ¿y eso cómo se vuelve un distractor? ¿No? O sea, estoy de acuerdo que la falta de organización genera desenfoque, genera distracción, pero ¿cómo? Más enfoque, ¿no? En el caso de Ángel, por ejemplo, yo me compagino con eso el mes pasado, igual que Ángel, ¿no? El atender problemas del pasado, específicamente de proyectos que tenemos en el pasado, ha sido un gran distractor. Sí, para nosotros también hemos estado mucho tiempo en resolviendo temas del pasado, temas administrativos, y ahí se nos ha ido el 80% de nuestra energía, que no debería de ser, y que evidentemente a partir de septiembre no es que nos hayamos olvidado, obviamente sigue ahí latente, pero pues ya no permitimos que sea un distractor, ¿no? Pero estoy de acuerdo contigo, mi querido Ángel. Dice Nat, eh, hábitos no positivos. Ahora me duermo 10:30, puedo levantarme temprano 5:30, 5:50. El dormirse tarde justamente impide el poderse levantar temprano y tener un avance, una productividad en el día, ¿no? Entonces dice, evito ver series y redes sociales por la noche como antes lo hacía. Muy bien, eso es muy bueno. Javier, se me junta el quehacer entre las citas de la inmobiliaria, guardias en el fraccionamiento, el consultorio y estudiar. Bueno, ahí es un poquito en el tema, como decía Arlet, Javier, el tema del orden, ¿no? Cómo nos vamos a estar organizando. Eh,
tener un calendario, tener una agenda. Hay una agenda que yo les recomiendo, ya lo vamos a hablar en alguno de los mindsets. Justamente esta agenda te permite clasificarlo de cierta manera, donde logres establecer ciertas metas al día, pero metas que no te van a ser complicadas ni vas a tener distractores muy grandes, ¿vale? Por el otro lado, dice la vida, hijos, problemas en el trabajo, sí, pero seamos específicos, ¿no? Porque si digo distractores la vida, pues yo también, ¿no? Yo también vivo, entonces eso no solamente es un distractor. ¿Qué tipos de distractores? Ponerlos como muy. Recuerden esto, eh, y hoy no voy a hablar de eso porque eso va para un temario más adelante, pero la ley de la especificidad. Mientras más específico eres, más detallado eres, el universo sabe de qué estás hablando, tu mente sabe de qué estás hablando, tu conciencia sabe de qué estás hablando. Y entonces eso lo vas a transformar, ¿no? Porque si tú dices, yo quiero en algún momento de la vida, yo quiero tener un coche grandote, así, un coche muy grande, pero no eres específico, ¿qué va a suceder? Muy probablemente ese coche grandote a lo mejor te va a llegar un autobús, un camión de pasajeros, ¿no? ¿Por qué? Porque no fuiste específico. Yo quiero una pareja, ¿no? Y a lo mejor te va a llegar la pareja que no va contigo, que no es tuya, que no compagina contigo, pero tú dijiste, yo quiero tener una pareja. Tienes que poner esa ley de la especificidad. Quiero tener una pareja con tales características, la característica que tú quieras, ¿no? Morena, blanca, alta, bajita, inteligente, elocuente, creativa, la característica que tú quieras, pero tú tienes que ser específico. Y lo mismo nos pasa a nosotros, ¿no? Entonces, sé que a veces distractores o situaciones en nuestra vida podrían ser como pues, los hijos, actividades del trabajo, sí, pero seamos específicos. Por ejemplo, ¿no? Es que el celular para mí es un distractor. Ok, sí, pero ¿en qué? Porque habrá gente que se distrae con las redes sociales, habrá gente que se distrae en el celular viendo alguna serie o películas, o hay gente que se distrae a lo mejor, no sé, teniendo miles de videojuegos en el celular. No sé, hay muchas maneras de tener distractores, ¿no? Muchas maneras de traer distractores. Entonces, seamos específicos, ¿vale? Las muchas actividades como capacitaciones, varias clases, iglesia, trabajo, hacen que me distraiga. Bueno, pero ahora ahí yo te diría, parte del orden, mi querida Tatiana, como decíamos ahorita, es clasificar qué tipo de capacitaciones y ponerlas en el tipo de prioridad, ¿no? ¿Qué prioridad tienes que verlo? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo práctico mío. Yo tengo pendientes o algunas capacitaciones, cursos de, no sé, ¿de qué tengo pendiente? De iluminación, ¿no? De cómo iluminar aquí, justamente aquí en el estudio, aquí en el set. Perfecto. Pero realmente es importante, es prioritario que lo haga entre el 3 de septiembre y el 7 de septiembre. La verdad es que no es prioritario que lo haga en ese tiempo, en ese lapso de tiempo. Lo puedo ver un día que a lo mejor sea feriado, día festivo aquí en México, pues sí, podría ser, ¿no? En cambio, puedo ver capacitaciones que realmente me nutren, o que realmente son prioritarias. Por ejemplo, capacitaciones de educación financiera, ¿no? Digo, estoy poniendo ejemplos personales, ¿no? O capacitaciones de cómo automatizar con inteligencia artificial, ¿no? Porque me dedico hacia ese tema. Fantástico. Entonces, tengo que priorizar qué tipo de capacitaciones, porque tener por capacitaciones yo tengo un montón, pero evidentemente hay que priorizar cuáles son las que vemos y cuáles no, justamente para que no sea un distractor, ¿vale? Jesús dice, de estar esperando que mi familia que me ayude emocionalmente, siguen peleando, yo sigo vendiendo, los dejo así. La solución, escuchando 7 horas, escuchando audiolibros, dejo que el mundo siga peleando por nada. Ok, súper importante, súper importante. Empecemos a entender que aunque vivimos en un mundo llamado Matrix y que todo el mundo vivimos en ese mundo, y que muchos de nosotros ya no estamos dentro de esa Matrix, pero muchas veces también tenemos que organizarnos de acuerdo a esa Matrix. Por poner un ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿no?
Mucha gente, yo soy uno de ellos, fuera de la Matrix, que podría decir, señores, voy a poner un ejemplo. Aquí en México, el 15 de septiembre se festeja con bombos y platillos, ¿no? Y la Matrix nos vende la idea de el pozole, la fiesta mexicana, los antojitos mexicanos. Es un día muy festivo porque es el día de la independencia de México y entonces literalmente es feriado, festivo y no tienes que hacer nada, ¿no? Tienes que quedarte en tu casa haciendo nada o estando con tu familia no haciendo nada. ¿Me siguen? Eso es lo que dicta la Matrix. Sin embargo, yo, José Luis, yo soy de la idea de, no, 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 son días para construir, son días para producir. Al contrario, como son días feriados allá afuera, días festivos, son días que puedo hacer algunos de los pendientes que no podía hacer antes. ¿Por qué? Porque estoy ocupado en el día a día con mis clientes, con actividades y demás. Pero también entendamos que también tenemos que seguir de alguna manera adaptarnos a la Matrix. ¿Por qué? Porque si yo quiero ver, por ejemplo, a muchos clientes ese día, digo, perfecto, es el día que yo tengo libre, el día que tengo más disponibilidad de tiempo y quiero ver a muchos clientes y puedo decir, en lugar de ver 5 clientes al día, 5 prospectos al día, puedo ver a 15 clientes. Y a lo mejor podría hacerlo porque yo tengo el tiempo, justamente en ese día, por ser día Matrix, tengo el tiempo. Pero la verdadera pregunta, siendo honesto, al ser un día Matrix, ¿la gente crees que realmente me va a hacer caso? De esos 15, ¿cuántos realmente me van a hacer casos? Probablemente van a ser 2, 3, ¿no? Y por mucho que yo diga, es que yo estoy fuera de la Matrix, yo quiero estar fuera de la Matrix, señores, también tengo que entender que hay mucha gente que sigue viviendo en la Matrix, ¿sí? O sea, yo podría darles, por ejemplo, este mismo mindset a la 1, a las 2 de la mañana, pero ¿por qué no lo hacemos a la 1, 2 de la mañana? Porque la gran mayoría de la gente en la Matrix a esa hora está durmiendo. ¿Sí me van siguiendo? Entonces, evidentemente, o sea, es paulatino esa salida de la Matrix, pero lo vamos haciendo de manera gradual, ¿sale? Y respetemos también el hecho de que aunque tú ya estás 2, 3, 5 niveles fuera de la Matrix, probablemente la gran mayoría de la conciencia colectiva sigue estando dentro de la Matrix. Entonces tienes que respetar tienes que tener su respectivo proceso, su respectivo proceso. ¿Vamos bien? Espero le esté haciendo sentido porque ahí es donde te permite fluir de alguna manera. Te permite fluir. Por ejemplo, voy a poner otro ejemplo para que se entienda, ¿no? Del y yo ya tiene rato que nosotros no seguimos un horario de Matrix. Es decir, que nosotros no nos las vivimos afuera, en el tráfico de las escuelas, en el tráfico de los trabajos o el tránsito, el atraco, como le llaman en cada país, ¿no? El atasco. eh, y nosotros ya no vivimos generalmente en esa matrix, en esa idea. Sin embargo, sí tenemos que ser conscientes que si nosotros queremos salir en un horario cercano entre las 6 y las 9, 9:30 de la mañana, a lo que sea, a ir a entrenar, ir a dejar a la pequeña a la escuela, a cualquier situación, seamos conscientes de que aunque nosotros ya no tenemos ese horario Matrix y para nosotros no es una complicación, si queremos utilizar movernos, desplazarlos en ese horario, muy probablemente nos va a tocar un atasco de la Matrix. ¿Por qué? Porque eso no depende de mí. Eso no depende de mí. Entonces, es importante que aunque estés fuera de la Matrix, también te permitas fluir con la programación que tiene el 98% de la gente que sigue estando en la Matrix. Y tampoco me voy a desesperar porque ellos siguen en la Matrix. Es como en la película, en esa película de Matrix, justamente, ¿no? Que no me voy a ir en contra de la corriente queriendo pelearme con todo mundo porque siguen en la Matrix. No, respeto su proceso, cada persona va en su propio proceso. Y eso aplica para familia, eso aplica para personas, eso aplica para prospectos, porque a veces nosotros decimos, es que cómo no ven la visión de lo que nosotros queremos transmitirles. Pues claro, porque tengamos en cuenta que ellos siguen estando en la Matrix. Ellos siguen estando en la Matrix y van a seguir estando en la Matrix. Y en el momento que empiecen a dejar la Matrix, va a ser
un proceso paulatino, ¿sale? Va a ser un proceso totalmente paulatino, ¿vale? Entonces, creo que estamos entendiendo la idea. Pónganme un número 5 si estamos entendiendo perfectamente la idea. Y me encanta empezar con este tema porque vienen cosas interesantes. Perfecto. Todos los demás nos van siguiendo. Muy bien, Carlita, Tatiana, Javier, fantástico. Bueno, una vez hablado esto del tema de la matriz, justamente entendamos que no todos están preparados para salir en la Matrix. Todos los que han visto esa película, la Matrix, Matrix 1, Matrix 2, que era la de Reloaded, Matrix 3, que era Revoluciones, Matrix 4, Resurrecciones, etcétera, ¿no? Eh, yo les pregunto, ¿cuántos realmente salen de la Matrix? Del 100% de la gente, ¿cuántos realmente salen de la Matrix? Pónganlo ahí en el chat. De 1 millón de personas, ¿cuántos salen de la Matrix? Pongan estadística. De 3 al 5%. Híjoles, la verdad es que te fuiste muy buena onda. Como el 1%, un 10, un 1%. Es correcto. Entre un 1 y 2%. Como un 5% medio es consciente que vive en la Matrix. Ojo, ahí les va. Medio, el 95% de la gente ni siquiera es consciente que vive en una Matrix. Ni siquiera es consciente. El otro 5% que nos resta es medio consciente que vive en la Matrix y medio consciente que quisiera que existe algo mejor y que quisiera tener algo mejor fuera de la Matrix. Pero del dicho al hecho hay un gran trecho. ¿Qué quiere decir con esto? Que efectivamente hay gente, ¿cuánta gente conocemos que vive en la Matrix, que es consciente que existe en la Matrix y que le espera algo mejor fuera de la Matrix, pero que no está dispuesto a pagar el precio para salir de la Matrix? No está dispuesto. Entonces, solamente el 1.5% realmente está dispuesto a salir de esa Matrix. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Número uno, porque a lo mejor tú perteneces o a ese 95, que lo dudo porque estás conectado a esta llamada, si no, no estarías conectado aquí, pero probablemente sigues estando dentro del 5% que sabes que existe la Matrix, que sabe que es consciente que quisiera salir de la Matrix y que hay algo mejor para él o ella fuera de la Matrix, pero le cuesta trabajo el salir de esa Matrix porque está muy cómodo de esa Matrix. Por ahí decimos, estás muy cómodo dentro de tu incomodidad, ¿no? Nos vamos a remontar a esta fábula que todo el mundo hemos escuchado, y si no, se las platico rápidamente, donde está una cabaña en el bosque, en la granja, y cae el atardecer. Y en esta cabaña, una cabaña de madera rústica, que huele a leña muy rico, porque pues estaban cocinando la cena, preparando la merienda, y está una familia, pero está un perro, y este perro se sienta en el pórtico, se sienta pues, no sé cómo llamarlo, como en la terracita de la cabaña, y se sienta y se echa. Y de repente el dueño empieza a escuchar cómo el perro empieza a aullar como de dolor y empieza, au, au, ¿no? Y el dueño sale al pórtico y ve al perro que está ahí sentado. Dice, pues, ¿por qué estará aullando, no? Si está ahí sentado, está echado. Y nuevamente se vuelve a meter y vuelve a escuchar que el perro nuevamente está aullando, pero de dolor, ¿no? Que le está doliendo. Y entonces el dueño vuelve a salir y entonces observa y ve que el perro está sentado en ese pórtico, pero hay un clavo un poco salido y que se le está enterrando en su patita, ¿no? Y entonces, y el perro se sigue quejando. Y el dueño dice, pero ¿por qué no se mueve? Si le está doliendo, lo único que tiene que hacer es levantar la pata y ponerla en otro lugar, moverse del lugar. Bueno, pues porque dentro de su incomodidad está muy cómodo. Dentro de su incomodidad está muy cómodo. Y esto es lo que le pasa
al al otro 5%, bueno, a todo el 95%, pero al otro 5% que está consciente que dentro de la Matrix, que debe de estar fuera de la Matrix y que sus resultados, su éxito, su amor, su libertad está fuera de la Matrix, pero que está muy cómodo dentro de su incomodidad. ¿Sí me siguen? El miedo a probar cosas nuevas, el miedo a pagar el precio de levantarse temprano, el miedo de viajar. O sea, mucha gente nos criticó ahora que nos fuimos en visita de doctor, ¿no? ¿Cómo es posible que salieron de México el viernes a las 3 de la tarde, 3:30 de la tarde, a las 5, cuarto para las 6 de la tarde ya estábamos allá a las 6 de la tarde, ya estábamos allá en Celaya y luego nos fuimos súper temprano a Querétaro, estuvimos todo el día en Querétaro, terminamos cerca de las 12:30, 1 de la mañana, y la gran mayoría de la Matrix, ¿qué hubiera dicho? Pues quédate, descansa, ¿no? ¿Y qué hicimos nosotros? No. ¿Y qué creen? A las 4 de la mañana estábamos llegando aquí a su casa. Y dijeron, ay, de seguro se quedaron dormidos hasta las 2 de la tarde porque llegaron casi, casi de fiesta. No, señores, el domingo tuvimos muchas cosas que hacer también desde temprano. Deli fue a congregarse, yo me dediqué a sacar otros pendientes, etcétera. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que la gran mayoría de la gente o sigue en la Matrix, el otro porcentaje sabe que existe una Matrix, sabe que tiene que hacer un cambio, que tiene que salir de esa Matrix y sabe que es lo mejor para él, para ella, está fuera de eso, pero sigue estando dentro de esa Matrix. ¿Por qué? Por comodidad. Así de sencillo. Y ahora del otro 2% que dice, vale, voy a hacer el intento y me voy a conectar a este tipo de conexiones, voy a leer el libro del mes, voy a escuchar el audio tal, voy a sacarme mi zona cómoda, voy a hacer todas las invitaciones correspondientes, etcétera. Solamente un porcentaje muy pequeño logra tener ese resultado. ¿Pero por qué? Porque efectivamente va luchando contra la corriente, contra Matrix. Y yo te voy a decir algo, no luches contra la corriente de la Matrix. Adopta la situación que se vive en la Matrix, pero tú también crea tu propia realidad. Crea tu propia realidad. ¿Sí me van siguiendo? Entonces, ¿por qué les comparto todo esto? Porque quiero que observen que el primer trimestre, justamente, vamos a estar hablando, vamos a estar conversando, vamos a estar trabajando de cómo romper paradigmas, cómo ir rompiendo esa matrix, pero cómo romper paradigmas, cómo hacer este despertar de conciencia y preparar la mente para crecer. Porque mucha gente luego me dice, oye, ya, yo ya quiero que me des la carnita, yo ya quiero que me digas específicamente qué tengo que hacer, cómo crecer. Y yo te digo, sí, pero por mucho que yo te enseñe la técnica, ¿sí? Por mucho que yo te enseñe la técnica, y yo creo que el próximo audio de la próxima semana va a ser ese, de nada sirve la técnica si no hay perro. Pónganme el chat un número 7, ¿quién ha escuchado ese audio? Para mí es de mis favoritos. Es un audio viejísimo, pero es increíble. De nada sirve la técnica si no hay perro. Y va ligado con el por qué, va ligado con el sueño que va del libro, ¿no? Dicen, me suena, me suena. Híjole, me suena. No, no les tiene que sonar, tienen que saber de qué habla. Ese audio me encanta justamente porque habla de qué perro tienes, ¿no? Si tienes un chihuahueño, si tienes un Doberman, si tienes un gran danés, vamos a estar hablando de eso. Pero justamente de nada sirve la técnica, de nada sirve que te enseñe ahorita cómo invitar, que lo vamos a abordar ya la próxima semana también, pero de nada te sirve la técnica, pues sí, la técnica de cómo saber cómo invitar, cómo funciona el negocio, etcétera, etcétera, si tú hoy en día no has encontrado ese perro. Es decir, si hoy en día no estás saliéndote de esa matrix, si no estás rompiendo paradigmas, si no estás haciendo un despertar de conciencia y no estás preparando tu mente para crecer. Y no estás preparando tu mente para crecer. ¿Se dan cuenta cómo todo está perfectamente, o no sé si perfectamente, pero casi perfectamente estructurado? Los audios, los libros, las mindsets con los temas para que empiecen a trabajar. Porque yo les quiero preguntar,
pónganme en el chat a quién le gustaría generar $10,000 al mes. Ya, libre de polvo y paja, libre de lo que quieras, $10,000 mensuales. Dicen muchos, ¿de yo. Y la pregunta que yo quiero hacerles, a todos los que están poniendo yo, siendo honesto, contéstenlo o no lo contesten, como ustedes quieran, siendo honestos con ustedes mismos, ¿en verdad creen que su mente, su mentalidad, su ser, sus comportamientos, sus compromisos, sus responsabilidades, realmente están preparados para recibir no solo un mes, sino durante un año recibir $10,000 mensuales? Y ojo, yo no estoy diciendo que no se los deseo, por supuesto que se los deseo. Pero ¿por qué creen que su mente no está lista para recibir $10,000 mensuales, de manera constante, de manera fluida? Porque efectivamente, muy probablemente, todo depende del termostato financiero, sí, pero no solamente del termostato financiero. Yo conozco gente que ha ganado esa cantidad o ha ganado mucho más, la gana un mes, la gana 2 meses, y para ellos ya es normal un termostato financiero así, pero muy probablemente, a lo mejor su mentalidad, su comportamiento es todo lo contrario. Yo conozco gente, estaba platicando el otro día con alguien, de la Matrix, ¿no? Y dice, no, es que fulanito le va muy bien y se acaba de comprar tal coche y acaba, y de hecho antier que estaba también en la gimnasia, justamente estaba hablando con algunos y decía, no, 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 es que quiero irme al concierto de tal y al concierto de tal, y en mi cabeza es claro, por eso el universo no te manda el resultado, porque te dice, te llega dinero y empiezas a gastártelo en cualquier cosa se te ponga enfrente. En cualquier cosa. Ah, encontré unos boletos para el concierto de Shakira. Vale. Ay, encontré no sé qué. Vale. Y entonces, aunque tengas el termostato financiero y sea muy normal para ti, probablemente el universo no te lo va a mandar. ¿Por qué? Porque todavía nos hace falta esa mentalidad, ¿sale? Exactamente, tenemos una mentalidad de pobreza. Y repito, es mentalidad, ¿sale? Mentalidad de pobreza. No porque no tengo suficiente educación financiera, y la educación financiera viene de la mentalidad también, ¿no? Saberlo invertir para que genere, me refiero a la mentalidad financiera. Ah, es correcto, sí. ¿Sale? Entonces, dice, usemos a la Matrix. Aristóteles decía que a los esclavos les gusta ser esclavos, déjalo así, porque si les ayuda te van a pegar, tanto defienden su esclavitud, mejor que sigan su ruta. Es correcto. Entonces, justamente tenemos que empezar a entender cómo es que funciona la Matrix allá afuera, cómo es que está avanzando, pero también de qué manera tú vas a hackear esa Matrix. Pero para eso tenemos que empezar a trabajar nuestra mentalidad. Tenemos que empezar a hackear, empezar a romper esos hábitos que nos están deteniendo, esos paradigmas que nos están deteniendo. Y todo tiene que ver nuevamente con esa mentalidad, esas creencias que tenemos de nosotros, ¿sí? Esas creencias que tenemos nosotros. Yo les pregunto, todos los que viven en un país latinoamericano, por el tema, ojo, no quiero dejar afuera a mis amigos europeos, pero el tema latinoamericano. En algún momento yo tenía esta creencia, en algún momento yo tenía la creencia de que no me merecía generar más dinero, más abundancia, tener éxito, tener el carrazo, la casota y demás. ¿Por qué? Porque en México, por lo menos, y en Latinoamérica, el tema de la seguridad o la inseguridad es pues complicado, ¿no? El tema de todo lo que ya sabemos allá afuera, ¿no? Delincuencia, narco, etcétera, etcétera. Y entonces tú te puedes exponer. Esa era una creencia que yo tenía y que fue una creencia que me implantaron de alguna manera, porque hay veces que las creencias no solamente son tuyas, son creencias que te implantaron un amigo, tu mamá, tu papá y demás, y que esas creencias no son tuyas, pero las tienes implantadas. Oye, fue irresponsabilidad tuya o es irresponsabilidad la creencia que te implantaron en el pasado. No, no es tema tuyo, pero sí es responsabilidad el tú romper esa creencia que te implantaron. Esa sí es responsabilidad tuya, ¿sale? Entonces, ¿cómo es que vamos a trabajar y vamos a tener ese resultado
Sí, hoy en día no estamos rompiendo esas creencias. Tenemos que empezar a romper esas creencias. ¿Qué tipo de creencias? Por mencionar algunas, ¿no? Y ahorita voy a hablar algunas, ¿no? Eh, Justamente el poder del diálogo interno, el poder del diálogo interno. ¿Cómo te hablas a ti mismo? ¿Cómo te autosaboteas? Tus autosabotajes invisibles que están frenando tu éxito, ¿sale? ¿Por qué normalmente tengo motivación, pero no logro ser disciplinado? ¿Sí? Cómo el que el propósito me va a ayudar o sea, a vivir con propósito en lugar de a estar como un velero, ¿sí? ¿Cómo es tu energía, con tu energía personal, mental, espiritual, que estén completamente alineados? ¿Sí me van siguiendo? Pero también los paradigmas que tenemos acerca de ser emprendedor y acerca de ser empresario. ¿Qué paradigmas existen? Por ejemplo, pónganme aquí en el chat, y esto aplica para Europa, Latinoamérica y para todos lados. ¿Quién honestamente muchas veces le ha tenido todo el mundo vio la película de Rey León, ¿no? Como cuando las hienas se están burlando de que les da miedo Mufasa y dice, Mufasa, uy, me da miedo, ¿no? ¿Cuántos así hemos vivido? Y lo digo porque en algún momento yo, por ejemplo, con el tema fiscal. No, 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 es que no pongo un negocio porque no sabes el tema de los impuestos, la DIAN, Hacienda, ¿no? El fisco, como le llamen en tu país, ¿no? Y le tenemos miedo, es que eso de los impuestos, y ojo, no estoy diciendo que no son de respetarse, no le estoy quitando mérito, pero ¿cuántos de nosotros hemos dejado cobrar o hemos dejado o clientes o hemos dejado la posibilidad de crecer en nuestra industria, en nuestra empresa o montar un negocio, crecer nuestro negocio por miedo al fisco, ¿no? Exactamente. Y no estoy diciendo que no aceptes métodos de pago como efectivo, como dice Vane, pero hay mucha gente que dice, no, 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 es que si va a entrar, si el fisco va a entrar, entonces mejor yo no le entro, ¿no? Porque qué miedo tener que llevar la contabilidad, qué miedo. Señores, son paradigmas. Son paradigmas que tenemos que seguir trabajando todo el tiempo, ¿no? Yo soy uno de ellos. Sí, y yo también, en algún momento yo también le decía, no, 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 es que, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Son cosas que no puedes controlar, son cosas de la Matrix, no puedo controlar esa programación que existe en la Matrix, pero sí puedo controlar qué tipo de creencias, qué tipo de paradigmas tengo hoy en día. Entonces tenemos que empezar a romper esos paradigmas de emprendedor. Tenemos que romper rompamos paradigmas como, es más, pónganme en el chat, ¿qué paradigmas ustedes creen que a diferencia del empleado, el emprendedor o el empresario tiene? ¿Qué paradigmas crees que pasa en su diálogo interno del por qué sí emprender, pero también el por qué no emprender? Por qué no debería o no quiero emprender? ¿O por qué quiero emprender, pero subconscientemente me autosaboteo para no poder emprender? Pónganlo ahí en el chat. ¿Qué paradigmas se les vienen a la mente? Y quiero que ustedes se autodesnuden. No digan, híjole, es que este paradigma como que va conmigo, como que este es el que abunda todo el tiempo. ¿Qué tipo de paradigmas creen que un emprendedor tiene? Dicen paradigmas por la comida, puede ser. No viajo a otro lado porque, porque no conozco su comida y me va a caer mal, ¿no? Yo conozco gente que viaja a la India, viaja, de hecho, esta la conversión la tuvimos hace unos días, y decían, no, es que viajan, comen y regresan y se enferman. Y te voy a decir algo, no es por la comida, es por la creencia que tienen, que han escuchado de personas allá afuera de por la comida de ese lugar, ¿no? El tema de los impuestos, ese es un paradigma, es que no sé cómo funcionan, es que no sé si soy capaz, es que y si lo hago y la riego, la cago, ¿cómo es que va a funcionar? ¿No? Paradigma del emprendedor es buscar que el gobierno le ayude, ¿es correcto? Eso es un paradigma, no, no, no. Es que yo como emprendedor necesito que el gobierno impulse mi emprendimiento. Te voy a decir algo, sí hay programas,
pero lo más probable es que el gobierno no te va a ayudar. Es más, te voy a decir otro paradigma del emprendedor. Es que me da miedo que yo emprenda y mi familia no me apoye. Mi familia no me compre, mi familia me critique. Eso es un paradigma del emprendedor y por eso mucha gente no emprende. Ayer, antier, ya no me acuerdo, estaba atendiendo a una persona que me decía, es que yo amo emprender. Le digo, ¿vale? ¿Qué estudiaste? No, pues estudié tal cosa, estudié diseño. Padrísimo. Y yo me acuerdo que hace un año tú quisiste empezar a emprender, pusiste un negocio de comida, etcétera. Sí. Y le digo, ¿y ahora qué quieres? Me dice, es que justamente estoy buscando trabajo. Y le digo, ¿cómo que estás buscando trabajo? Si te apasiona emprender. Dice, es que eso, ya me di cuenta que eso de emprender va muy lento. Y le digo, bienvenido al mundo del emprendimiento. ¿Quieres regresarte a la Matrix? Mira, aquí está la puerta grandota de la Matrix y listo. Y no pasa absolutamente nada, pero vas a seguir siendo de la Matrix. No están dispuestos a pagar el precio, ¿sí? No está dispuesto a pagar el precio. Emprender es muy arriesgado, mejor un empleo seguro, exactamente, eso me pasó con esa persona, ¿no? Uno que he visto uno que he visto mucho en mis prospectos es que siente que para emprender necesitas dinero primero. Es correcto, y no es cierto. O sea, obviamente se necesita dinero en algún punto, por supuesto, pero no es cierto. Tú puedes empezar a dar clases de inglés, voy a poner un ejemplo, ¿no? Que se me acaba de ocurrir, o de cualquier idioma que quieras, y literalmente, este literalmente no necesitas dinero. Si tú tienes el conocimiento, tienes la habilidad, no necesitas dinero, no necesitas comprarte eh, algún material en particular, por lo menos de inicio. Tú puedes empezar a dar las clases y listo. Oye, es que son en línea y no tengo para pagar Zoom. No te preocupes, está Zoom la versión gratuita, está Google Meet, está cualquiera de este tipo de aplicaciones. Y si no, hasta mismo WhatsApp, ¿no? Lo puedes hacer. Entonces, efectivamente, no necesitas dinero, lo que se necesita es mentalidad, ¿no? Dice, inconsciente miedo al inconscientemente miedo al éxito, es correcto. Hay gente que le tiene de manera inconsciente miedo al éxito, pero también hay gente que le tiene miedo al fracaso. La gran mayoría de la gente dice tenerle miedo al fracaso, pero yo creo que la gran mayoría le tiene verdadero miedo al éxito, le tiene miedo a las responsabilidades, porque claro, el ser exitoso te lleva a responsabilidades. Y mucha gente le tiene miedo, entonces dice, no, 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 mejor, ¿para qué le hago? Vergüenza vender, han llevado un doctorado de $30,000 y cómo voy a vender comida. No soy de ese nivel, es un paradigma y te lo enseñan en la universidad. Es correcto. ¿Cómo voy a vender? O sea, es un paradigma completo. Se me dificulta la prospección por insegura para hablar con las personas. Nuevamente, es un paradigma. Es un paradigma de que justamente como, ay, es que a lo mejor tengo ciertas inseguridades que, ojo, todos las tenemos. A lo mejor tú no ves las mías porque yo no no las hago visibles, pero por supuesto que también tengo inseguridades. También diferente tipo de inseguridad, similar, no lo sé, pero justamente es trabajar en ellas porque eso te va a llevar a que tengas un resultado, a que la técnica se trabaje. Lo platicaba yo el sábado que estaba en Querétaro, lo estaba platicando con una persona y yo me podía pensar, hace año y medio, ni de broma yo me hubiera dedicado al tema del marketing digital. O sea, y lo digo abiertamente, imagínense, ingeniero en sistemas, que tiene que ver con marketing digital. O sea, ingeniero en sistemas, totalmente antisocial, retraído. ¿Qué tiene que ver con ventas y marketing digital? O sea, yo hace año y medio, yo no sabía ni cuántas redes sociales había. No sabía cómo utilizar algunas redes sociales. Obviamente no publicaba, no hacía nada de eso. Hoy en día, no lo sé qué tal nivel de expertise tenga, pero hoy en día tenemos una agencia de marketing digital, tenemos una agencia de lanzamientos digitales, ¿no? Evidentemente, sabemos más que el 95% de la gente de allá afuera de marketing digital. Entonces, si yo me hubiera quedado con esa creencia de, no, es que el marketing digital no es para mí, pues yo seguiría donde estoy. Y en cambio, hoy en día somos personas, es más, ¿dónde está mi teléfono? Somos personas tan referentes en el mundo del marketing digital
y se los voy a enseñar rápidamente, somos tan referentes que me llegan mensajes como estos. Hola, soy Marcela, me pasó tu contacto fulanito o fulanita y me dijo que tú me puedes ayudar en un tema de lanzamientos digitales, bla, 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 bla. Señores, la gente llega sola y yo hace año y medio no, ni siquiera me visualizaba haciendo marketing digital. Pero ¿qué cambió? ¿Cambió que tuve más dinero? ¿Cambió que tuve más equipo aquí en el estudio? No. ¿Qué fue lo que cambió? Una creencia mía. Cambió una creencia personal que me llevó o que me ha llevado a tener ese resultado. ¿Sale? Que dicen, son pretextos que compramos hasta no tener tal cosa. Ah, sí, tal cosa. Es que leí tal cosa juntos y creí que era como de talco, ¿no? Pero exacto, ¿no? Entonces, es cuidarnos cuidar esa mentalidad y romper esos patrones, ¿no? Dice Arlet, ya lo desbloqueé, tenía el paradigma de que por estudiar una carrera me iba a dedicar a eso toda la vida. Cuando descubro el poder de las redes, entiendo que en la Matrix no podré cumplir mis sueños o me tardaría muchísimos. Pregunta, ¿cuántos de aquí tienen un paradigma de, y no me lo pongas si no quieres, si no te quieres ver expuesto? Si te quieres ver expuesto, pero buena onda, porque este es un lugar seguro, también ponlo. Pero ¿cuántos de aquí no han tenido éxito en sus negocios tradicionales, en su vida diaria o inclusive en su negocio aquí, porque no se creen suficientemente líderes? De manera consciente o subconsciente. Les da miedo decir, no, es que, ¿y si tengo 10 personas en el equipo? ¿Y si tengo 100? ¿Cómo los voy a liderar? Oh, ¿y si tengo dos, pero tengo dos mega empresarios o dos diputados o la jueza magistrada? Claro que te va a dar miedo, pero tienes que romper ese paradigma. Tienes que romper completamente ese paradigma. ¿Sí? Entonces, ¿qué mentalidad estás teniendo? ¿Qué mentalidad, qué paradigmas tiene un emprendedor, un empresario? ¿No? O qué paradigmas tienes hoy en día por el cual no estás logrando convertirte en emprendedor y empresario. El paradigma de no soy suficiente, el paradigma del tema del gobierno, de los impuestos, o el paradigma de que no sé vender, o el paradigma de que la creencia de es que me van a criticar, me van a decir esto, me van a decir el otro. ¿Cuál es el paradigma? Es que nadie me enseñó, es que no tuve quien me guiara. Hay mucha gente allá afuera que guiamos. Yo que hubiera querido hace 15 años que alguien se hubiera sentado conmigo y me hubiera dicho todo lo que le estoy diciendo el día de hoy. Que me hubiera guiado y me hubiera dicho, dale por acá, gírale por acá, mejor no hagas esto, mejor si hagas esto, yo te sugiero esto, te doy este consejo. Y aquí en la comunidad lo tenemos. Y muchas veces la gente no lo valora. La gente no se conecta a las llamadas, la gente dice, hay una llamada más. Señores, esto que le estoy diciendo, aunque suena muy básico y suena probablemente que ya lo has escuchado, pero te voy a decir algo, no lo has escuchado lo suficiente, tanto así que no tienes el resultado que tú quieres. Así de sencillo. Porque si tuvieras el resultado que tú quieres, muy probablemente ni siquiera estaríamos en esta llamada. O muy probablemente serías tú el que estés hablando aquí. Y que no estoy diciendo que no lo puedas hacer, lo puedes hacer próximamente. ¿Qué tan próximo? Depende de ti, depende de qué tanto nivel de resultado quieras, ¿no? Dice, si ayuda a tener recursos, yo a partir de los 14 buscaba mi comida, no es lo mismo que mi idea. O sea, claro que los recursos ayudan, no estoy diciendo que no, pero que no sea una limitante, no sea una limitante los recursos. ¿Sale? Y que también romper el paradigma de que, ojo, otro paradigma del por qué mucha gente no alcanza a brincar de empleado a emprendedor y empresario de manera correcta, porque no está dispuesto a invertirse. Invertirse en libros, invertirse en audios, invertirse en proximidad. Justamente la semana pasada yo estaba tomando un entrenamiento con uno de mis mentores y justo decía, lo mejor que puedes hacer es invertir en proximidad. Es lo mejor que puedes hacer. Te cueste lo que te cueste. Dice, casi, casi, no hagan esto, pero así te cueste un riñón, no importa. ¿Por qué? Porque literalmente la proximidad te va a llevar a donde tú tienes a donde quieres llegar.
La proximidad. Oye, ¿cómo invierto en proximidad? Vete a un restaurante caro, un restaurante que para ti sea caro, pero no te vayas por el afán de blofear y decir: "Mira, estoy en un restaurante costoso". No, y tampoco te vayas por la comida. Vete a un restaurante caro por el tipo de personas que hay ahí. Empieza a generar relaciones. No te metas a un club deportivo, un club de empresarios, un club de rotarios, no solamente por el hecho de, ay, es que pertenezco al club de no sé qué, pertenezco a Quantum. No, sino involúcrate por el tipo de personas que vas a encontrar ahí adentro, por las relaciones que va a estar generando. Porque cuando tú cambias eso, cambia tu vida radicalmente. Pero claro, tenemos que romper el paradigma de es que no tengo para invertir. Es que, y ojo, y no solo estoy diciendo dinero, invertir tiempo, invertir esfuerzo, invertir, tienes que aprender a invertir eso. Entonces, justamente tenemos que empezar a romper esos paradigmas porque nos vamos a enfocar en ir cambiando esa mentalidad de emprendedor, de empleado a emprendedor y de emprendedor a empresario. Pero no vas a dar ese brinco si de alguna manera tú no estás dispuesto a evolucionar, no estás dispuesto a cambiar. Eso depende completamente para ti. Eso depende completamente tuya. Entonces, lo que yo les quiero compartir el día de hoy es que empecemos a trabajar, vamos a empezar a trabajar el tema de romper paradigmas, romper esas creencias, generar nuevas creencias, generar improntas nuevas. Tenemos que empezar a generar esos recuerdos. Tenemos que hacerlo ya de manera diaria, diaria, pero eso depende completamente de ti. Depende de que estés dispuesto, depende de que estés dispuesto a salir de la Matrix. ¿De acuerdo, señores? Entonces, señores, pues vamos a empezar el mes de septiembre justamente con este tipo de mindsets que vamos a estar hablando de cómo romper esas creencias, cómo trabajar esa parte empresarial. Y eso te va a llevar a que tengas un resultado y un resultado importante. Pero te voy a decir también el secreto. Si tú empiezas a hacer cosas todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, y un día no lo haces, es como si empezaras otra vez de cero. Es como si empezaras otra vez de cero. Porque lo difícil no es llegar, lo difícil no es iniciar. Iniciar una dieta es bien fácil. Iniciar a hacer ejercicio es bien fácil. Simplemente te agarras los 5 que tienes ahí y lo haces, punto. Es iniciar algo nuevo. Lo difícil no es iniciar, lo difícil es mantenerse. Eso es lo que tiene difícil. Es fácil hacerlo, pero es todavía más fácil no hacerlo, ¿sí? Es fácil hacerlo, pero todavía es más fácil no hacerlo. Entonces, justamente la mentalidad que tenemos que ir creando es una mentalidad resiliente, es una mentalidad de oportunidades, es una mentalidad de manejo y flujo de la presión. Porque la gente apenas algo pasa y, es que no me aparece este botón y es que mi prospecto me dijo y ya me da miedo. Y obviamente, ¿qué va a suceder? Pues evidentemente no vas a avanzar. No vas a avanzar. No quiere decir que como ser humano y como líder no vas a tener miedo. A mí también me da miedo muchas cosas. Pero cuando entendemos que el miedo está diseñado para generarte un impulso de adrenalina y tomar acción, es cuando dejas todos esos paradigmas, todo eso en el pasado.